Grande comme 2 fois la France, la Colombie est couverte pour moitié par la vaste forêt amazonienne. Et pour l'autre, par la cordillère des Andes, qui culmine à plus de 5000 mètres d'altitude. C'est une terre rêvée pour pratiquer le cyclisme. Et la Colombie est un des pays où ce sport est le plus populaire. A todo el mundo le gusta el ciclismo, pero más por admiración al deportista como tal, por ser un deporte tan sacrificado, tan luchado, tan del pueblo, digámoslo así, que representa más como el pueblo colombiano. L'engouement pour le cyclisme est palpable partout en Colombie. Dans la capitale, Bogota, des milliers d'amateurs se lancent tous les week-ends à l'assaut des pentes. Car pour les Colombiens, cyclisme rime avant tout avec montagne, même si tous n'ont pas le coup de pédale de leur champion. À commencer par Lucho Herrera. Tout le monde se souvient de ses exploits sur le Tour de France, quand il tenait tête à Bernard Hinault. En la época de Lucho Herrera se hablaba de droga y no de ciclismo. Y para nosotros, pues, muy agradable que desde esa época para acá, ya el ciclismo colombiano en Europa, pues, nos veían de una forma diferente. Il y eut aussi Fabio Parra, 3e du Tour de France 88. Santiago Botero, champion du monde du contre-la-montre. Et aujourd'hui, Rigoberto Urán, Carlos Betancourt. Et surtout, Nairo Quintana, qui à 25 ans est l'idole de tout un peuple. Papá no nos había comprado nunca hasta que tuve los 15 años y de hecho fui el primero que tuvo bicicleta en la familia. Iba al colegio, quedaba un poco lejos, aunque había autobús que me recogía en casa y me llevaba. Tenía la bicicleta que llegaba a veces mucho más rápido que el autobús. Ces dernières années, Nairo Quintana et les autres coureurs colombiens ont porté le pays au 2e rang mondial du classement des nations, juste derrière l'Espagne. Des coureurs colombiens qui sont désormais tout proches des sommets. En Colombie, le département de l'Antioquia, qui a pour capitale Medellín, est considéré comme le berceau historique du cyclisme. Dans les petites villes de la région, le club de vélo est souvent une institution, comme à Granada, un gros bourg de montagne. Jóvenes, buenos días. Buenos días. Entonces, como hablábamos ahora, nos vamos a desplazar hacia la cancha del Carmelo. ¿Listo? Alfonso Aristizabal est l'entraîneur de l'école de cyclisme de Granada, qui accueille une 50aine de jeunes du village et des alentours. Les plus jeunes ont tout juste 8 ans et le groupe compte quelques filles. Vamos, tranquilitos, tranquilos, despacio. Vamos. 2 hileras. Muy bien, excelente. Tocamos los codos. Ahora cambiamos de puesto. El que estaba en el medio se hace en una orilla. Se tocan con los codos, se tocan los codos. Se tocan como si fueran en un pelotón. Se tocan los codos. Sin empujarse, sin empujarse. Ahí, tocando los codos. Por parejas se toman de la mano.
El del lado de allá deja de pedalear y el otro lo arrastra. Excelente, muy bien, excelente. Muy bien, oye. La meta de todos estos ejercicios es tener dominio sobre la bicicleta. ¿Cuántas veces un corredor en carretera, los colombianos en Europa, han tenido inconvenientes en carretera, no cogen las curvas bien porque no se trabajó en la niñez este tipo de ejercicios? Lo que vamos a hacer a la tarde es importantísimo porque es un manejo de la bicicleta a través de obstáculos. Les jeunes coureurs de Granada s'entraînent tous les jours. Et chaque semaine, ils ont droit au parcours d'obstacles d'Alfonso. Tranquilo, 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 tranquilito, tranquilito. Yo le dije a mi mamá que me quería meter a ciclismo, porque yo desde los 2 años y medio quería ya meterme a ciclismo. Yo llegué a la bicicleta gracias a mi papá, porque él antes era ciclista y pues entonces él me aconsejó y me dijo que este deporte era muy bueno y así fue. Pues yo un día yo estaba en fútbol y yo me salí de fútbol, entonces yo estaba mucho tiempo en hacer deporte y mi mamá me dijo, va a montar en bicicleta. Y yo le dije, ¿pero qué es eso? ¿Qué hago ahí? Y ella me dijo, solo monta en la bicicleta y ya ahí entra el ciclismo. El sufrir en la bicicleta es lo mejor. Le village de Granada est connu en Colombie pour avoir été un des plus touchés par la guerre civile, entre la guérilla marxiste des FARC et les groupes paramilitaires d'extrême droite. Ici, des centaines de personnes ont été tuées ou portées disparues. La guerra dejó muchos niños huérfanos, muchos niños abandonados, muchos niños desplazados. Después de tanta violencia, mantener ocupados a los niños con el fin de que ellos encuentren otro medio de distracción y puedan también tener aspiraciones. Por ejemplo, en este momento los jóvenes aspiran a ser unos grandes deportistas. Eso fundamentalmente fue la idea inicial del Club de Ciclismo. À Granada, les maillots verts et jaunes de l'école de cyclisme sont vite devenus un des symboles de la renaissance du village. Car à force de se faire les jambes sur les routes de montagne alentour, les jeunes coureurs de Granada se sont taillés une solide réputation. Dentro del grupo de niños que nosotros tenemos, pues hay que comenzar por el más pequeño, que es José Miguel. Es un extraordinario trepador, tiene una resistencia envidiable. Para mí es de los niños que mejor maneja la bicicleta, que mejor conduce la bicicleta, juega con ella. Chez les filles, Elisabeth Castagno a déjà un sacré coup de pédale. Mais celui qui devient de plus en plus difficile à suivre, c'est Miguel Ángel Hoyos. Miguel Ángel, qui vient tout juste d'être sacré champion national minime. Une performance rare pour un petit club de village. Miguel Ángel es un ciclista completo. Miguel Ángel se defiende en el terreno plano excelentemente bien. Se defiende en la cuesta excelentemente bien. Es un excelente rematador, es un excelente pasista, es un excelente rutero. Entonces es un ciclista muy completo al cual yo personalmente le veo un futuro muy bonito y muy grande. Habileté sur le vélo, motivation hors norme et des terrains d'entraînement parfaits font des petits cyclistes de Granada des graines de futurs champions. Mais ils sont aussi représentatifs d'un cyclisme colombien sociologiquement très marqué.
Yo creo que la raza colombiana es una raza campesina, donde el ciclista realmente, el ciclista fuerte no es de las grandes, o de la capital o de las grandes ciudades. Más que todo viene del campo. El caso de Nairo, el caso de Lucho Herrera, el caso mío. Lo fuerte nuestro, pues yo creo que son los genes nuestros del campesino boyacense, trabajador y echado para adelante. Aller de l'avant et pédaler vers le futur. C'est la devise qu'arbore le club de Granada à chaque fois qu'il part en compétition. L'école possède son propre chivas, les bus traditionnels des montagnes, qui transportent habituellement hommes, bétail et marchandises. El encuentro de escuelas en el día de mañana es un encuentro para nosotros muy importante porque normalmente a este evento acuden muchos los niños del departamento de Santander. Más o menos nos demoramos unas 6 horas en un tránsito normal. 6 heures de route pour descendre des montagnes avec le bus ouvert à tous les vents. Et enfin, arriver dans la vallée du Rio Magdalena, le grand fleuve qui traverse la Colombie. Les enfants arrivent à la nuit tombée dans la localité de Puerto Berrio. Le lendemain matin, tout le monde a rendez-vous à l'aube pour reconnaître le circuit. Vaya, vaya, otra vueltica, vaya. Otra vueltica, vaya. Miren bien el recorrido, mírenlo bien. Otra vueltica, vaya. Un circuit de 2 km au centre de la ville, totalement plat, a priori peu avantageux pour les grimpeurs de Granada. La arena es para todos, el recorrido es el mismo para todos, las dificultades son las mismas para todos, entonces, ¿por qué nos quejamos? No. Lo que hay que correr es con inteligencia, mirando al frente, no con la cabeza clavada como un burre. José Miguel Aristizábal. Chicos, 2 vueltas. 2 vueltas. La première course est celle des poussins. Le plus petit de tous est José Miguel Aristizábal, celui que tout le monde à Granada surnomme la puce. Falta una vuelta, falta una vuelta. Pendant tout le deuxième tour, il reste dans la roue du favori. Et à quelques virages de l'arrivée, il tente sa chance. José Miguel se fait reprendre à quelques mètres de l'arrivée. Mais sa deuxième place lance idéalement la journée pour Granada. Bien, muy bien, excelente. Muy bien. Au fil des heures, les coureurs d'Alfonso collectionnent les places d'honneur. 2 segundos lugares, un tercer lugar y un primer lugar. O sea, hemos estado en todos los marcadores en los 3 primeros puestos. En esta carrera esperamos que nos pase lo mismo. También esperamos disputar y ganar esta carrera. La course que tout le monde attend, c'est celle des grands. La course pour laquelle Miguel Ángel Hoyos va devoir assumer son statut de champion national. Pour ce faire, il peut compter sur une solide équipe qui attaque dès les premiers tours pour étirer le peloton.
L'atout numéro 1 de Miguel Angel, c'est son copain et coéquipier, Leonardo. C'est lui qui est chargé de contrer les attaques adverses. Au bout de quelques tours, les coureurs de Granada semblent maîtriser la course et les attaques se font rares. Tres vueltas, vamos Antonio. À 3 tours de la fin, une chute provoque une violente accélération. C'est le moment que choisit Leonardo pour faire exploser la course. Miguel Angel reste calé dans la roue de son coéquipier de luxe. Au dernier tour, ils ne sont plus que 3. Leonardo lance le sprint. Les 2 coureurs de Granada ne laissent aucune chance à leur adversaire. Et Miguel Angel offre même la victoire à Leonardo. Felicitaciones, ¿cómo se sintió? Súper bien, hermano. Ok, bien. Leo. Excelente, hermano. Mire que usted sí puede en el terreno plano. Es cuestión de ir aprendiendo. ¿Estamos? Excelente, hizo una bonita labor. Usted corrió muy bien también. Pues jalando duro para que el lote se desgranara. Y él a rueda mío descansando mientras yo hacía que el otro descansara para que se fueran despegando del grupo. Y así llegar un poquito a pues, un grupo muy pequeño a la meta y poder rematar para ver quién no la ganábamos. Pues sí, pero no estábamos acostumbrados a regalar la carrera, sino que hay que ser compañeros y uno no siempre las tiene que ganar. Campeona, número 171, Elizabeth Castaño, viene de Granada. Avec la victoire d'Elisabeth chez les filles, le succès de Granada est total. Et à l'heure de compter leurs récompenses, les protégés d'Alfonso sont plus que jamais en phase avec la devise du club. En este momento hay bastante niños ciclistas. Sí, ellos de ver los campeones, ellos quieren ser, y el papá. Los padres quieren tener en su casa un Nairo Quintana disputando un Tour de Francia y saben de dónde viene y cómo se hizo, así que lo tienen y si tienen esas comodidades de poderlo apoyar, pues ahí están. Jusqu'à l'âge de 15 ans, les courses de village se chargent d'établir une hiérarchie entre les jeunes de Colombie. Ceux qui les gagnent peuvent alors espérer intégrer une équipe de niveau supérieur pour se consacrer entièrement au cyclisme. Dans la petite ville de Sogamoso, l'équipe locale s'appelle Raza de Campeones, littéralement race de champions. Bueno muchachos, hoy vamos a hacer Paipa a Quitania. Hacemos más o menos 115 kilómetros. ¿Listo? Con cuidado por la derecha, yo hijo. Vaya a ver, vamos. L'équipe Raza de Campeones est financée par le département du Boyacá, auquel appartient la ville de Sogamoso. Le Boyacá, c'est l'autre grande région du cyclisme en Colombie. La région de Nairo Quintana et de nombreux champions, comme Rafael Acevedo, qui est aujourd'hui le directeur sportif
de l'équipe Raza de Campeones. Van bien filaditos como los profesionales. Dos filitas, bien. Rafael Acevedo a été 12e du Tour de France en 1983. El ciclismo es mi pasión. Yo creo que si yo me retiro, como dice mi esposa Marlene, yo me muero. Yo me sueño entrenando, ayudándole a los muchachos, porque yo pienso que si nosotros le damos la oportunidad a mucha gente, seguramente no vamos a tener mayores dificultades para sacar grandes campeones. L'équipe est composée de jeunes de 17 et 18 ans, tous originaires des villages de la région. Après 2 heures sur le plat, les choses sérieuses commencent sur les pentes d'El Crucero, un col qui culmine à 3300 mètres. Sur les 15 km d'ascension, les jeunes coureurs sont soumis à des accélérations où il leur faut augmenter la fréquence de pédalage. À ce petit jeu, c'est le coureur Felipe Romero qui est systématiquement devant. Pues yo me considero un escalador, pues creo que ese es mi fuerte. Por ahí 2 meses y medio he venido trabajando fondos, resistencia, todo, intensidad y bueno, pues seguir trabajando, pero ese día me fue muy bien, sentía un buen rendimiento, sentía que he mejorado y bueno, me sentía capaz de poder hacer eso una vuelta. Por fortuna yo ya llevo desde el año 91 trabajando en las categorías inferiores y ya sé cuántas horas hay que entrenar a la semana, reflejado en kilómetros, y sé cómo se tienen que hacer los trabajos de fuerza rápida, de fuerza máxima, de fuerza submáxima, que ustedes saben que el ciclismo hoy en día tiene mucha tecnología, pero la experiencia, el ciclismo se aprende es en carretera. La teoría es muy buena, pero es práctico, no es teórico, sino es práctico el ciclismo. Bueno, muchachos, vamos a hacer 3 repeticiones de 8. Vamos a mirar al frente, nada de agacharse, ni hacerse en algunos que hacen así. Y el que va adelante mire para atrás, nada, concéntrese en el trabajo. No me agache la mirada, que usted es uno de los que agacha la mirada, ¿yo? Por favor. 5, 4, 3, 2, 1, ciao. Le lendemain matin, l'équipe a rendez-vous sur l'autoroute, la seule route plate de la région. Avec au programme un contre-la-montre de 8 km, répété 3 fois. Pour le grimpeur Felipe Romero, le chrono reste un point faible. Yo sé y le he inculcado a mis muchachos que en el ciclismo moderno, en los últimos 10 años, 20 años, 30 años, de cuando yo corría, Bernard Hinault, Greg LeMond, Laurent Fignon, Stefan Ross, Perico Delgado, ganaban las carreras en la crono. Entonces ahí aprendí yo que hay que entrenar la contrarreloj, porque ciclista que no ande bien en la crono puede subir como los dioses, pero en la crono pierde todo. Les jeunes coureurs de Rafael Acevedo ont tous commencé par faire du vélo en montagne.
Et ils doivent se faire violence dans les longues lignes droites de l'autoroute. Ce travail spécifique contre le chrono marque une vraie rupture avec la génération des glorieux anciens. Y el trabajo se ha cambiado muchísimo. Ya no trabajan solamente en la montaña, sino que trabajan en el terreno llano. Lo que te dije anteriormente, cuando fuimos a Europa, el ciclista colombiano era muy fuerte en la montaña, pero no andaba bien en el llano. Yo creo que en este momento ha pasado lo que sucedió allá, que los colombianos se preparan bien más en el terreno llano. El Tour de Francia no lo gana el escalador únicamente, ni lo gana el pasista, lo gana un corredor que va en media, un poco más arriba de media montaña y fuerte en el plano. À la fin de la semaine, les organismes commencent à accuser le coup. ¿Cómo amaneció? Bien. ¿Bien? ¿Fortacho? ¿Sí? ¿Sí descansó? Sí. Ah, bueno, listo. Cette fois-ci, les jeunes coureurs ont au programme 2 séries de sprint en côte, à 2 contre 2. Pour la dernière session de la semaine, l'adjoint de Raphaël leur a demandé un engagement maximal. Vamos, vamos, duro, duro, duro. 20 segundos, vamos, vamos, duro, duro. Duro, Zambrano, vamos. 10 segundos, Zambrano, 10 segundos, vamos. A tope, 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 8, 8. Muy bien, Zambrano, muy bien, excelente, excelente, campeón, excelente. Hay que sufrir si queremos ganar, hay que sufrir, vamos. Vamos, campeón, muy bien, excelente, excelente, campeón. Hay que sufrir, mijito, vamos, vamos. Encima de la bicicleta hay que sufrir para gozar corriendo. Vamos, vamos, mijo, vamos. En la curva termina, vamos. Vamos, 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 peligro. Va, duro, 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 duro. Vamos, Belandia, va. Va, Pollo, va, va, va. Elkin Goyeneche est le puncher de l'équipe. Cet exercice est fait pour lui, mais ce matin, il est à la peine face à son adversaire. Esta mañana los primeros trabajos, los 7 primeros, fueron muy duros y no queríamos volver a seguir haciéndolos, pero ya después los otros 7 ya como que las piernas nos dieron, ya nos sentíamos mejor, pero terminamos cansados, pero haciendo unos estiramientos y esto ya nos recuperamos. Era muy duro, todos sí tenían dolor de pecho, dolor de piernas, uno se sentía sin alientos, con ganas de vomitar, pero ya después uno se recuperó. Hay 18 panecitos acá, ya les traigo el resto. Les traigo más ahí. Es por molestar que les digo, el trabajo excelente, muy bien. Van a dar de cuenta que en la carrera, todo lo que sufrieron hoy, allá van a gozar. En la competencia vamos a gozar porque vamos muy bien preparados. Lo que yo les pedí a ellos era mucha honestidad con el trabajo, porque la carrera es muy exigente. Aquí en Colombia el nivel es supremamente alto, los promedios son muy elevados. A pesar de que ellos son juveniles, los promedios son muy grandes y de capacidad de sufrimiento. Y ahí se ve que los muchachos están mentalizados, saben lo que quieren ir a hacer buena carrera. Ahora falta que en la carrera se nos den las cosas y ya, pero bien, los muchachos bien. Tous ces garçons rêvent de gagner un jour une grande course à étapes, en Europe. Pour y parvenir, ils devront être de bons rouleurs, tout en essayant de garder leur qualité naturelle en montagne. Dans cette quête d'efficacité sur le plat, certains se tournent même vers la piste. Toutes les grandes villes ont leur vélodrome, comme à Medellín, où s'entraînent les meilleurs pistards de Colombie. Y en la preparación de ruta, yo creo que yo fui de los primeros que metí mucho la pista en mi preparación. Entonces yo a principio de año siempre 2, 3 veces por semana. Lo hacía más o menos durante mes y medio antes de llegar a competir para llegar con un buen ritmo. Y llegaba a las competencias y a la segunda carrera ya estaba
organizado, o sea, ya estaba disputando las carreras. Juan Diego Orlas et Tatiana Quintero ont commencé la piste pour compléter leur entraînement sur la route. Aujourd'hui, ils sont tous deux des espoirs de la piste colombienne. Mi primera vez que yo vine a la pista es una caída y ya uno le coge miedo y ya, pero ya después con el tiempo ya otra vez empezando otra vez a cogerle confianza. La pista también es como algo que uno es más emocionante, tiene como más emoción, más adrenalina, se siente mucho mejor, sentir la velocidad. Y me gustaba mucho la velocidad, porque igual las escaladoras casi todas son muy delgadas, muy delgadas, el promedio es 40 kilos y yo intentaba rebajar mucho pero no era capaz, no pasaba de 50 kilos, de 55, entonces me quedaba un poquito pesada para subir, aunque me encantaba la ruta, me encanta mucho todavía y no, la velocidad ya, me encanta, fascina mucho. Ahora no, mucho sí, tienes hambre. Juan Diego et Tatiana sont pris en charge par le département des sports de la région Antioquia, qui mise beaucoup sur les disciplines de la piste. Pour eux qui viennent de la campagne, c'est un changement de vie radical. Yo lo hacía el año pasado, yo viajaba cada 8 días para acá, para Medellín, y corría y volvía y me iba. Pero me quedaba durísimo porque llegar de ese viaje, porque el viaje siempre es largo, a correr y enseguida empacar y volverme a ir. Entonces era muy duro. Entonces me brindaron esto. Para mí es una oportunidad muy grande porque me queda la pista al lado, todo al lado. Le dan el 50% si es selección Antioquia y el otro 50% si es selección Colombia. Y si no, acá nos ayudan mucho en la universidad. Vamos a hacer algo así rapidito como para que ellos lo sigan, ¿listo? Algo así como sobre la marcha, de media vuelta, alguna cosa, ¿listo? En 2015, Juan Diego est devenu le nouveau recordman junior panaméricain du kilomètre. Une performance qui lui ouvre les portes d'une équipe nationale en plein renouveau. Juan Diego es un muchacho que tiene un nivel muy alto para su corta edad. Es un muchacho que viene de la carretera, entonces tiene un déficit con la arrancada, pero ya cuando él se impulsa va bastante rápido. Entonces lo que empezaremos a trabajar con él en el tiempo del próximo año a inicio será toda la parte de la arrancada. Es un muchacho juicioso, un muchacho estudioso, es un muchacho que sus características lo van a llevar a ser un muy buen velocista en el mundo. Vamos, negro, de nuevo y más rápido. Vamos, pues. Vamos. ¡Vamos! Listo, muy bien. Es algo muy bacano porque es donde uno coge mucha experiencia, donde ellos nos enseñan muchas cosas y es como mayor motivación porque esa que es con los mejores del país y del mundo. Claro que ellos ya son talla olímpica, talla pues ya mucho tiempo, mucha experiencia, son muy tesos. Igual ahí vamos poquito a poquito, igual ya hemos tenido la oportunidad de competir contra ellos. Un des meilleurs pistards de cette équipe nationale vient d'être recruté par une grande équipe européenne pour être sprinter. Des Colombiens recrutés pour faire le sprint, c'est une sacrée nouveauté dans le petit monde du vélo.
Les vélodromes de Colombie sont encore loin des standards européens. Mais à l'image de la ville de Medellín, qui s'est radicalement transformée depuis la fin des années Escobar, la piste colombienne pourrait bien servir de laboratoire pour une nouvelle génération qui vise les sommets, y compris sur la route. ¿Eso sería pura escala? No. Por acá esto es pura loma. Con razón se llama San Javier la Loma. Sí. Sí. Mi sueño también es ser campeón olímpico y ser campeón mundial. Eso es como lo máximo que yo tengo. Y también después de ser campeón olímpico, llegué a poder correr en las competencias, en las grandes vueltas. Poder competir en las grandes vueltas en la ruta. En Colombie, le mois de novembre marque la fin de la saison cycliste. C'est à ce moment-là qu'a lieu la Vuelta del Porvenir, le rendez-vous le plus important pour tous les jeunes coureurs. Une course à étapes de 5 jours qui reprend tous les ingrédients des grands tours. Comme beaucoup d'autres aux 4 coins du pays, les jeunes coureurs de Raza de Campeones préparent leurs affaires. Es una carrera bastante importante para ver el nivel y también el crecimiento del ciclismo. Hemos visto que hay buen ritmo, hay mucha competitividad. El primer año hice de 16, ya el siguiente año hice también tercero, o sea, hice 16 en la primera y tercero en la segunda. Y vamos a la foto, allí al pie del estadio. Bien de frente acá. Rafael Acevedo aligne 2 équipes. Les rouges sont les plus aguerris, avec Elkin Goyeneche et Felipe Romero, qui a été désigné comme leader. Les verts sont les plus jeunes et sont là pour apprendre. Rafael Acevedo me dejó como líder y pues voy a demostrar que soy capaz de ser el líder del equipo y pues a no dejar que Rafael haya confiado en mí sin tener motivos. Voy a hacer que confíe en mí y pues que tenga la razón de haberlo hecho. Sur la ligne de départ, tous savent que cette course est la plus importante de leur jeune carrière. Mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, por lo regular, los 20 primeros ciclistas tienen su futuro asegurado y muchas veces estos ciclistas es su medio de vida, su medio de poder sostener tanto ellos como sus familias, porque son de estratos económicos no muy altos y la verdad es que debido a esta circunstancia el ciclismo colombiano sigue sacando ciclistas tanto para nuestras carreras nacionales como para las carreras internacionales. « 220 coureurs répartis en équipes de 7 prennent le départ de la première étape de 105 km. Pour beaucoup, rouler dans un peloton aussi dense est une première et la moindre faute ne pardonne pas. Hay ataque de salida acá. Aquí la carrera es dura. Las carreras de acá son duras. Desde que bajan la bandera siempre van a bloque, como se dice, ¿no? Al menos cuando yo corría en Europa, salíamos mucho más tranquilos. Se baja la bandera y hay ataque, y ahí hay ataque. Les premières côtes de la journée opèrent déjà une terrible sélection, et certains comprennent vite que la course sera difficile. Ceux qui sont lâchés sont obligés de prendre tous les risques dans les descentes pour revenir sur le peloton.
En tête de course, les rouges de Raça de Campeones sont aux avant-postes. Et ils multiplient les attaques. C'est d'abord le numéro 51, Santiago Flores, qui réussit à s'extraire du peloton. Felipe Romero, le leader de l'équipe, flaire le bon coup et fait l'effort de revenir sur son coéquipier. L'échappée comptera plus d'1 minute d'avance, mais le profil plat de la fin d'étape permet au peloton de les reprendre à 5 km de l'arrivée. Santiago et Felipe trouvent quand même les ressources pour terminer placés lors du sprint final. Dans le camp de Rafael Acevedo, les sourires sont de mise à l'arrivée de cette première étape. Vamos tercero en la etapa y en la general vamos tercero con Flores y vamos con Felipe Romero séptimo. Con Flores vamos con el mismo tiempo y Felipe Romero va a 3 segundos. O sea que vamos bien. La deuxième étape est un contre-la-montre. C'est l'étape piège pour les coureurs de Raça de Campeones. Listo, entonces concentrado, listo, con manejar bien la relación, siempre así. Allá llegamos con la lengua por fuera, entonces yo estoy allá y le hago así. Listo, ahí te cae. Vaya por el segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, vamos, mijito, éxito, éxito, vamos, chinito. C'est Elkin Goyeneche qui part en premier. Santiago Flores, en deuxième, regarde trop derrière lui. Felipe Romero est le dernier à partir. Vamos, chinito, vamos, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Línea recta y a la derecha, vamos, mijito. Muy bien, perfecto, perfecto, vamos, vamos. Se está desviando mucho y Pipe es muy pequeño, pesa muy poco y pues no vamos así, muy fuerte no vamos. Vamos ahí más o menos para no perder mucho tiempo. Le contre-la-montre est long de 24 km. 24 km poussés par le klaxon et les encouragements incessants de sa voiture. ¡Párese, párese, que se acabó, vamos! 300 metros. 300 metros, vamos. $34.40. 34.40. 32.19. 2 minutos nos sacaron. ¿Cuánto? 2. 2 minutes de perdu pour Felipe. Et Santiago est encore plus loin. C'est Elkin qui s'en sort le mieux en terminant 15e avec 1 minute de retard sur le premier. Rafael siempre le gusta también ganar y siempre pues va dándoles ese plus para que vayan bien. Pienso que mañana la etapa de montaña les favorece a ellos y son buenos escaladores. El tiempo que han perdido lo perdieron en la crono y seguramente podrán recuperar el tiempo. Le maillot jaune est sur les épaules de Julián Cardona, un des grands espoirs du cyclisme colombien. Avec la montagne, la course devient encore plus nerveuse et les incidents se multiplient.
Felipe est pris dans une chute, dans la traversée d'un village. Son vélo est endommagé et un équipier lui passe le sien. Mais la course est déjà loin devant. Felipe sait qu'il vient de perdre tout espoir de victoire. Devant, il reste Elkin Goyeneche. Il sait que son leader est hors course et qu'il a désormais carte blanche. Dans la dernière difficulté de la journée, il reste au contact du maillot jaune. À une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, une surprise attend le groupe de tête. Nairo Quintana en personne, qui va accompagner les jeunes coureurs pour le final. Él estaba en el alto de la cumbre y entonces pues yo me di cuenta más adelante cuando él nos entró con la bicicleta él. Ahí pues eso me animó mucho porque él es boyacense y es uno de los mejores ciclistas a nivel mundial, entonces eso a uno como que le sube la energía y me dio energía para poder ganar la etapa. Elkin part en pleine ligne droite, à 5 km de l'arrivée, et fait le trou avec le peloton maillot jaune. Il est le plus costaud des trois et gagne seul la plus belle étape de la course. Avec cette victoire, Elkin sort de l'anonymat du peloton. Et même Nairo Quintana connaît désormais son nom. À quelques mètres du podium, Felipe comprend qu'il a perdu le leadership de l'équipe. Para mí fue muy triste hoy el día porque esperaba que hoy fuera mi día. Hoy era el terreno, pues para mí, pues yo pensaba que hoy iba a ser mi día, la verdad. Y me alegra que haya ganado Elkin, pues es muy juicioso, es muy consagrado y la verdad, si quería que alguien se ganara la etapa era él, pues un compañero de equipo, con él salgo a entrenar y la verdad pues me alegró mucho que haya sido él. Bueno muchachos, los felicito a cada uno de ustedes por haber terminado hoy la etapa más dura de la vuelta. Y una felicitación muy especial para nuestro ganador de etapa, para la cual pido un aplauso. Respondió a la confianza y a la capitanía que le hemos dado del grupo. Yo necesito mañana la colaboración de todo el equipo en torno a Elkin Goyeneche. Y hoy Goyeneche demostró, cuando partió, cuando cogieron la fuga a 4 kilómetros de acá, demostró la clase. Yo quiero que usted se siga cogiendo confianza. Usted tiene unas condiciones espectaculares. El ciclismo internacional lo va a esperar a usted. Pues es una felicidad muy grande. Eso es lo que uno aspira, a ganar una etapa. Ir por ganar la vuelta y que le entreguen a uno la camiseta Nairo es algo me alegró mucho. Es como lo más grande que yo he ganado en el ciclismo, porque esta es la carrera más grande que tenemos nosotros los juveniles aquí en Colombia. ¡Párese, que se acabó, vamos! ¡Párese! Il reste une étape de montagne. Victime d'une chute à son tour, Elkin s'arrache sur les pentes du dernier col pour garder sa place dans le top 10. De son côté, Felipe ne lâchera rien non plus.
et finira 17e d'une course qu'il espérait gagner. Le maillot jaune, Julián Cardona, tiendra jusqu'au bout lui aussi. Et tous feront preuve d'abnégation jusqu'à la fin des 5 jours de course. Primero hay que formarlos como personas. Tienen que aprender a ser gente. Como yo les inculco, así se ganen un Tour de Francia, un Giro de Italia, una Vuelta a España, tienen que seguir con la nobleza como son, porque los éxitos y el dinero no puede cambiar las personas, porque yo soy de la idea de que el deportista debe de ser grande, debe de ser gente, y los triunfos y la fuerza de sus éxitos sobre la bicicleta la deben demostrar sobre la bicicleta. Entre más triunfos, más dinero, más humildad. La Vuelta del Porvenir est une des courses juniors les plus difficiles au monde. Elle est l'incarnation du formidable vivier de talent sur lequel peut compter le cyclisme colombien. Un cyclisme qui, à coup sûr, va continuer à progresser au niveau mondial et peut-être gagner un jour le Tour de France.